aceptar. De nuevo, buenas noches a todos los puntuales. Estamos en la recta final de las cartas pastorales. La última carta, la carta a Tito, el capítulo 3, que es el último capítulo de la carta a Tito, y esto significa que son 14 encuentros que hemos tenido con este que estamos empezando. Otra vez, siempre es bueno hacer recuerdo en qué consiste la lección, lectura y comentario, una reflexión sobre lo leído y entendido, algo que nos traiga nuestro tiempo, una oración que brota del texto asimilado y aplicaciones a nuestros días, sobre todo a nuestras comunidades, a nuestra vida apostólica, misionera. Y finalmente, la puesta en común de la experiencia de cada uno. Comentario, algo que le ha provocado la lectura que hemos tenido. Les recuerdo que Tito, al igual que Timoteo en Éfeso, ha sido enviado por Pablo a Creta, una isla bastante grande, donde hay varias ciudades y varias comunidades. Y está en Creta en nombre del apóstol Pablo con una misión específica. ¿Cuál es esa misión? La misión de Tito en Creta, cumpliendo el encargo de Pablo, consiste en terminar de organizar a las comunidades en esas islas, en cada ciudad de la isla. Entonces, tiene que estar viajando Tito de una comunidad a otra para ver las dificultades que hay y sobre todo nombrar los colegios de ancianos, de presbíteros, de manera que como él no puede estar presente en todas las ciudades, sean los que dirijan la comunidad. Pero la parte administrativa, la parte ejecutiva, llamámosla así, de la vida pastoral está a cargo de los episcopos, que parecen ser miembros del colegio presbiterial que tienen encargos, no sabemos si rotativos, si temporales, ¿sí? Pero sus requisitos son los mismos que los presbíteros, solo que tiene que ser gente capaces no solo de administrar, no solo de tener autoridad, sino de enseñar, que es un poco una característica propia de los episcopos. En particular, hay conflictos, cuando no. Cuando pensamos en los conflictos de nuestras comunidades, no nos olvidemos que las primeras comunidades también tuvieron conflicto. Y estos conflictos se originaban por personas que no querían adecuarse a la enseñanza del apóstol Pablo y de su enviado Tito. Entonces eran una especie de rebeldes, de herejes. Ya hemos visto que había dos grupos de esos rebeldes, uno de origen judeo-cristiano, judíos que se habían convertido al cristianismo. No es que habían llegado de Jerusalén, eso vivían en Creta, eran judíos que vivían en Creta, habían sido bautizados, pero insistían en que todo el mundo siguiera particularidades de la ley de Moisés. Y Pablo parece que ya está cansado de estas disputas sobre lo que es puro, impuro, eventualmente la circuncisión sí, la circuncisión no.
Entonces, los trata con palabras muy fuertes. Hay que callarlo, hay que ponerle el bozal, como se le pone a los perros o como se le pone a los bueyes para que trabajen y no molesten. Encima de eso, además, hay una fama de los cretenses, de los habitantes de Creta, que no es de las mejores. Y Pablo cita los mismos intelectuales, en este caso poetas de Creta, para decir que es gente que no razona tanto con la cabeza, sino razona con las hormonas, ¿verdad? En especial lo veremos en el capítulo 3, ahora comienzo. No falta la preocupación para convivir bien con las autoridades civiles. Veremos que esto es un punto clave de la misión cristiana, en especial de Pablo. Y además se da la impresión que los cretenses son, además de todos los defectos que primero han mencionado Pablo, también, ¿no?, un poco tacaños a la hora de financiar algunas necesidades de la iglesia, cosa que no sucede con otras comunidades. La carta en su recta final a Tito habla del día a día de la fe, y esta es la pastoral. No es la fe como teología, como fundamento teológico, sino como aplicación. Y la aplicación de la fe es la pastoral. Pero también el último capítulo nos regala en 3 versículos una joya teológica y, y eso le daremos un poco de énfasis. Les recuerdo la estructura de la carta a Tito. Ya hemos visto en el capítulo 1, después del saludo inicial, hay un retrato de la iglesia de Creta con sus luces y sus sombras. Esto fue el primer capítulo. En el segundo capítulo, Pablo se preocupa para dar orientaciones, como siempre. No da órdenes, sino da consejos, consejo ya de un anciano, de alguien curtido en la fe, a grupos sociales específicos, ¿verdad? A los ancianos y a los jóvenes, ancianos y ancianas, jóvenes y jóvenes mujeres. Y también vimos, no faltó una reflexión teológica de corte bautismo. Y en el capítulo 3 tenemos lo que es, igual que en las cartas a Timoteo, un retrato de cómo debería ser un pastor, qué característica debería tener frente a los conflictos, frente al día a día. Y el modelo es Pablo, como siempre, del versículo 3:8 hasta el final de la carta. Como hemos dividido la lección en 3 encuentros, vamos ahora al último capítulo, que es el capítulo 3. Pablo se dirige a Tito y, hablando en general de los bautizados y en particular de los presbíteros y de los episcopos, dice: amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan, estén prontos para toda obra buena, que no injurien a nadie, que no sean pendencieros, sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres.
pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecidos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. No por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Es cierta esta afirmación. Y quiero que en esto te mantengas firme para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido y peca, condenado por su propia sentencia. Cuando te envíe a Artemas o a Títico, date prisa en venir donde mí a Nicópolis, porque he pensado pasar allí el invierno. Cuida de proveer todo lo necesario para el viaje, a Cenas, el perito en la ley y Apolo, de modo que nada les falte. Que aprendan también los nuestros a sobresalir en la práctica de las buenas obras, atendiendo a las necesidades urgentes, para que no sean unos inútiles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Como ven, son solo 15 capítulos, pero que tocan diferentes temas, como ahora vamos a ver haciendo un resumen del mensaje de este capítulo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos temas relevantes? Lo que está detrás de ser sumisos a las leyes y a las autoridades es en realidad el valor de la paz social para la difusión del Evangelio. Incluso y especialmente en tiempo en que ya había persecuciones por parte del imperio, que lo hubiese dicho 20 años antes o 15 años antes, tal vez llamaba menos la atención, pero ya han empezado las persecuciones a los cristianos. Y decir, sé sumisos a la ley y respeten a las autoridades, tiene otras implicaciones que veremos en el texto. No sé si han podido captar, hay una síntesis de una catequesis bautismal. Es muy de acuerdo, muy en sintonía con la teología de San Pablo acerca de la gracia salvadora de Dios antes que las obras de la ley. Y en esta catequesis bautismal también se filtra un reconocimiento tempranísimo. Estamos hablando de los años 60, de la divinidad de Jesucristo. Y no solo eso, sino también una explicitación del misterio trinitario. Todavía estamos bajo la fiesta de la Santísima Trinidad, que fue el domingo pasado,
Y ese texto es muy importante porque la comprensión del misterio de la Trinidad no vino en la Edad Media con los teólogos o los doctores de la Iglesia, sino que ya está en los comienzos de la Iglesia, en particular en esta carta. El comportamiento que hay que tener hacia los rebeldes, hemos visto, son de dos categorías. Los judíos con su ley, con su pureza, con su circuncisión, con sus genealogías, con sus fábulas, dice Pablo. Y los paganos también que quieren introducir elementos de la filosofía griega para conciliar, si quieren, el mensaje del Evangelio con la idiosincrasia de los griegos. Ahí también hay riesgos que Pablo pone en evidencia. Y finalmente hemos visto, antes de la despedida, un llamado a la solidaridad y generosidad. Hoy diríamos con las obras de la Iglesia y las necesidades de los misioneros. Hoy tenemos la Jornada Mundial de las Misiones, donde las limosnas van a ir a los institutos misioneros de la Santa Sede, pero ya por entonces a los misioneros que viajaban y que tenían necesidades durante el viaje, tenían que mantenerse. Entonces se pedía el apoyo, la solidaridad y la generosidad de todas las comunidades. Vamos entonces ahora al texto. La orden o la orientación de Pablo a Tito: amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades. Magistrado y autoridades son autoridades civiles, de esas estamos hablando. Diríamos a la justicia, a las instituciones, hoy diríamos, ¿no? Que les obedezcan, estén prontos para toda obra buena, porque evidentemente hay leyes, normas que son buenas. A veces las personas no lo son, pueden ser corruptas, pero son buenas. Pablo está consciente que la prioridad del Evangelio es llevar el mensaje de vida a todos. Y para eso se necesita que los barcos puedan salir y llegar, que no haya subversiones, que no haya peligros de guerras civiles, qué sé yo, que haya paz social. A veces se cree que el objetivo, y en América Latina se ha insistido mucho en eso, del Evangelio es luchar contra el sistema injusto. Sin duda hay que hacer eso más, pero no es la prioridad. La prioridad es anunciar el Evangelio y que de la comprensión y la asimilación del mensaje de Cristo que surja después la necesidad de mayor justicia social. Es claro que eso va a llegar, pero no es el objetivo por el cual uno deja de lado, por ejemplo, la misión, ¿no?, para dedicarse a luchar contra un régimen injusto. Que no injurien a nadie. No es el método del cristiano injuriar, sino es ganarse con perfecta mansedumbre a todos los hombres. Por eso hay que ser apacibles y no pendencieros.
Y eso viene del hecho no solo teórico, que así somos los cristianos, tenemos que ser perfectos, como perfecto es el Padre en los cielos, según el Evangelio, sino porque nosotros pasamos por eso. En algún tiempo fuimos insensatos, perdimos el equilibrio, desobedientes a la ley, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia. Vivir en malicia y envidia quiere decir ser hipócritas, por ejemplo, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Entonces, de lo que se trata es un consejo importante, llevarse bien con las autoridades civiles. No ser lamebotas, obviamente, tampoco ir a adorar al emperador, pero dentro de las obras buenas, por eso dice, para toda obra buena, llevarse bien, ¿no? No siempre estar buscando el pelo en el huevo, tres pies al gato, cumpliendo las leyes y colaborando en todo lo bueno. Lo que les decía, los bautizados no tienen como prioridad cambiar el sistema o instaurar un nuevo orden político, económico, social. No es ese el deber del bautizado, ni la prioridad. La prioridad del bautizado es la misión. Dentro de los bautizados habrá algunos que se dedicarán a la política, se dedicarán a la economía, a los hidrocarburos, y deberá ser crítico en su análisis, en su trabajo. Deberá poner en evidencia las contradicciones, pero eso no es la tarea de todos los bautizados. Estas personas críticas, estos profesionales, no van en la iglesia a catequizar la gente alrededor de los problemas del gas o a los problemas del litio o a los problemas de la economía del dólar. La prioridad es la misión, para la cual la paz social es algo necesario, es un bien que contribuye. Ya hemos visto que no son tiempos apacibles, sino de persecución. Entonces, eso de ser ciudadanos ejemplares, que pagan los impuestos, que respetan las leyes, las normas, que sean pacíficos y armoniosos, que no es gente que busca el pleito todo el tiempo, litigantes, independientemente de la acción recíproca de las autoridades civiles o de la descarrilada que fuera nuestra propia vida anterior al bautismo. Somos hombres nuevos y por tanto tenemos que dar ejemplo de esta novedad. Y aquí viene esta perla, yo la llamaría así, teológica. A ver, le he puesto dos colores para resaltar algunas cosas. En azul está el misterio trinitario. Dios, nuestro Salvador, es el Padre que manifiesta su bondad y su amor a los hombres. ¿Cómo lo manifiesta? A través de Jesucristo, enviando a su Hijo. Por eso de Dios Padre viene la salvación. No viene de las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por medio del baño de regeneración. ¿Y qué es el baño de regeneración? El renacimiento, la transfiguración que hemos tenido gracias al Espíritu Santo en el bautizo. Entonces está hablando aquí, primero, en el versículo 4, de la encarnación de Jesucristo, enviado por el Padre por amor a los hombres.
de la salvación que Él nos ha traído por medio del baño de regeneración y de renovación, por medio del bautizo. Gracias al Espíritu Santo que nos ha renovado y regenerado. La palabra griega para regenerar, palingénesis se llama, que es nacer de nuevo. ¿Se acuerdan la conversación nocturna de Jesús con Nicodemo en el capítulo 2 del Evangelio de Juan? Si uno no nace de nuevo, que en griego es la misma palabra, si uno no nace de lo alto, porque de nuevo no significa repetir el nacimiento, a un nuevo nacimiento, es decir, un nacimiento cíclico, sino un nacimiento transfigurado, un nacimiento que viene del Espíritu, que viene de arriba. Aquí se habla regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. A ver, en el versículo 4, nuestro Salvador es Dios. En el versículo 6, nuestro Salvador es Jesucristo. Entonces, en este breve trozo están equiparados. Dios nos salvó. El término griego salvador, salvar, soter, ¿no? Era un título del embajador, del emperador. El emperador tenía varios títulos. Uno de estos era salvación del género humano. ¿Y por qué era salvador? Porque mantenía la paz, mantenía el Imperio Unido, mantenía la vigencia de la legalidad de las leyes. Por eso es un título casi pagano, Salvador. ¿Sí? Y en este pasaje está aplicado a Dios Padre y está aplicado a Jesucristo, equiparando entonces en divinidad. Y al mismo tiempo se habla del Espíritu Santo. Por eso les digo que este es un texto trinitario y es un texto de los más antiguos en que sin ambajes se habla de Jesucristo como Dios. ¿Para qué? Justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza, no todavía, heredero en esperanza, en potencia, podríamos decir, a partir del bautismo de vida eterna. Esto es lo que le explico de esta apretada catequesis. La manifestación con M mayúscula, que hay que escribirla, es la encarnación de Cristo enviada por Dios nuestro Salvador, signo de su amor. ¿Y qué es el amor en el Antiguo Testamento? Es Gesed. Muchas veces hemos comentado que el hebreo, el arameo, es una lengua que tiene pocos términos. Es como la lengua, el diccionario de un niño que tiene pocos términos. A todos puede decir te amo. Le dice a su papá, a su mamá, a los abuelos, al hermano, al profesor, al maestro, qué sé yo. Así es el hebreo. El gesed es el amor que tiene diferentes aplicaciones, depende de a quién se lo aplica. Esto es el gesed de Dios Padre por toda la humanidad, ¿no? La insistencia en que la salvación viene de la gracia de Dios y no de nuestras obras. No tenemos derecho a ser salvados. No hemos llenado el cupón de la salvación con buenas obras y tenemos que ir a recoger nuestro premio al supermercado. No. Hemos sido salvados gratis.
Y después esa salvación gratis se traduce también en buenas obras, porque si Dios, al cual tenemos que imitar, hace buenas obras, así tenemos que hacerlas nosotros. ¿Y cómo fuimos salvados mediante por la gracia? Mediante el bautismo que nos hace volver a la vida, que nos transfigura la vida, la regeneración, la palingénesis, y nos renueva por medio del Espíritu Santo, que ha sido no solo derramado, sino derramado en abundancia, con largueza, a través de Jesucristo, nuestro Salvador, el mismo título de Dios. De ese modo se completa la Trinidad, Dios nuestro Salvador, baño de regeneración del Espíritu Santo, derramado por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? ¿El objetivo cuál es? Para que gocemos eternamente de la vida como hijos, ya no siervos. Ya no los voy a llamar siervos, sino hijos. Y por tanto herederos que somos de la vida eterna. 4 versículos que son toda una catequesis bautismal, como pueden ver, que es una síntesis, si quieren, de la carta a los Gálatas y de la carta a los romanos, que son las obras fuertes donde el pensamiento teológico de Pablo se despliega con mayor largueza. Y Pablo insiste que esta afirmación es cierta, lo que acabo de decir es cierto. Por eso quiero que se mantengan firmes para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. No para obtener la salvación, sino porque ya la fe en Dios los ha salvado y han respondido a la gracia de Dios. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Por eso evita las discusiones alrededor de la ley, que no salva la ley. Te induce a hacer obras, obras, obras para ganarte a Dios, cuando Dios te lo da gratis. Las genealogías famosas, ya hemos hablado de eso, contiendas y disputas en torno a la ley, porque son inútiles y vanas. Dejen la ley en paz. Piensen ahora en la salvación que nos ha traído Jesucristo. Y al sectario, el que insiste, que quiere a toda costa hablar de esas cosas, después de haberlo amonestado a que se calle, si no te hace caso, rehúyeles, apártalo, ¿verdad? Ya sabes que ese está pervertido, no ha entendido la esencia de su bautismo, la esencia de su fe, y peca no porque lo haya condenado Dios, sino que él se ha autocondenado, condenado por su propia sentencia. Eso es, ¿sí? No se puede transar con los rebeldes después de haberles explicado, catequizado, etc., ¿no? Son afirmaciones del versículo 4 al versículo 7 que, como vimos en las cartas a Timoteo, pertenecen al depósito de la fe. Y ese depósito no está en discusión. Al sectario hay que rehuirle, porque aquel no busca la verdad, sino dar muestras de su perversión. Eso es el problema. Peca y sigue condenándose con sus propias palabras. Y los últimos 4 versículos son algunas instrucciones muy concretas.
muy casera, diríamos. Cuando te envía Artemas o a Títico, date prisa en venir donde mí a Nicópolis, porque he pensado pasar allí el invierno. Esto quiere decir que Pablo ya no está preso. Peor aún, no está en cadena, ¿no? Está libre. Es entre la primera cárcel, que el primer encarcelamiento, cuando llegó de Palestina en cadenas, y aunque en libertad vigilada en su casa, hasta la segunda prisionía, cuando el segundo encarcelamiento que posiblemente terminó con su martirio. Entonces, en ese periodo, ves, este versículo nos da a entender que hizo algún viaje. En particular, Nicópolis, no hay una certeza ni unanimidad. Parece ser Nicópolis de Dalmacia, la Croacia de hoy día, para pasar allá el invierno. Hay bonitas costas reparadas. El mar Adriático es un mar cerrado, es el mar de Venecia, digamos. Hay menos frío que en otros lugares de mar abierto. Por eso ha pensado pasar allá el invierno. Quiere que Tito lo acompañe. Tito irá a Dalmacia, porque hemos visto en la segunda carta a Timoteo, que es posterior a la carta a Tito, se dice que Tito está en Dalmacia. Bueno, y aquí la recomendación a ser generosos. Cuida de proveer de todo lo necesario para el viaje, a Zenas el perito en la ley. Posiblemente Zenas lo envían a fortalecer la defensa de Pablo ante algún juicio que tenga abierto o no sabemos para qué otra razón, y Apolo de modo que nada les falte en sus viajes misioneros. Apolo es un misionero, un predicador, por tanto necesita mantenerse y eso se le pide a los decretas que ayuden. Que aprendan también los nuestros, es decir, los bautizados, a sobresalir en la práctica de las buenas obras, que son las obras de la iglesia, atendiendo a las necesidades urgentes para que no sean unos inútiles. Es como si una obra de la iglesia, Cáritas, un hospital como el Juan de Dios, esté necesitado, esté en grandes problemas. Y los que viven aquí en la zona sur no se hacen los locos. No, no pueden ser tan inútiles. Te saludan todos los que están conmigo y en ese caso se ahorra de nombrarlos. En la segunda carta a Timoteo nombra varios. Te saludan todos los que están conmigo. Y tú saluda, qué linda expresión, a los que nos aman en la fe, a los que nos quieren por la fe común, a los que han hecho de este gesed, ¿no? Un vínculo, una cola que, no, que nos une en el amor. La gracia sea con todos vosotros. Aquí están. Es obvio entonces que al final una carta que parecía personal de Pablo a Tito se vuelve una carta comunitaria, como debía hacerse. Por más personal que fuera la carta, era dirigida al final a toda la comunidad y circulaba, la copiaban, la hacían circular no solo entre las comunidades de Creta, sino también entre las otras. Artemas y Cenas no sabemos nada más quiénes son. Y así sucede con tantos nombres en las cartas de San Pablo. Han quedado solo los nombres. No sabemos ya, pero sí, a ellos le debemos mucho. Somos herederos de su esfuerzo, de su misión, ¿verdad? A Títico y Apolo
ya los hemos conocido por varias cartas y en especial a Pablo, bueno, desde los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué podemos rescatar para hoy de estas lecturas? Ya algo que he dicho no voy a repetir. El respeto por el orden establecido permite no distraerse del objetivo de la misión, sin descartar obviamente la necesidad de cambios. ¿Qué es primero? ¿Tenemos que cambiar el sistema para anunciar el Evangelio o anunciamos el Evangelio para que el sistema cambie? El cuento del huevo y la gallina se puede decir, pero en este caso está claro cuál es la prioridad. De la comprensión, de la vivencia, de la aplicación del Evangelio, surgen cambios de actitud en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Pero cambiando la sociedad, cambiando el trabajo, el ambiente de trabajo, la familia, no necesariamente surgen mejores cristianos. La fe en la divinidad en Jesucristo, en la Trinidad, desde los comienzos de la Iglesia, ya hemos hablado, la centralidad del bautismo, la vida cristiana como palingénesis, esta regeneración, volver a nacer o de lo alto. Capítulo 3 de Juan, el diálogo nocturno de Jesús con Nicodemo. Te damos gracias, Padre Santo, por las cartas pastorales de Pablo que tanto nos han enseñado a lo largo de estas 14 semanas de lección. Ayúdanos mediante tu Santo Espíritu a conservar esas enseñanzas, a meditarlas en medio de los conflictos de nuestra comunidad y aplicarlas sensatamente en nuestra vida. Te lo pedimos por la manifestación de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Como ven, una oración también trinitaria, tratando de seguir la insinuación de Pablo en este capítulo. Y para la acción, el capítulo que acabamos de leer cierra la lección de las cartas pastorales. Preguntémonos, ¿qué nos dejan esas 3 cartas para la acción? Yo diría mantener nuestras vidas, nuestras comunidades unidas. La unidad, todas estas recomendaciones para que no haya ruptura, conflicto, se mantengan unidas alrededor de la autoridad de la iglesia, pero tiene que ser a través de un equilibrio armonioso entre la fe, lo que se cree, y la realidad, la existencia, la teología y la moral, la fe y la razón. Siempre podemos oscilar en ser muy riguroso en la moral, ¿no? A tal punto que aplastamos la fe, el amor dentro de nuestras comunidades. Un tema en el cual suelo insistir, una armonía entre la estructura, que es el sistema jerárquico. Vemos que para mañana, para Corpus Christi, un obispo vicario quería ser de una cierta manera, rompiendo una tradición, imponiendo además, sin escuchar las razones de la parroquia, e interviene la jerarquía sobre él, el arzobispo, y dice, un momento, se hace como yo digo, pero también escuchar el carisma, no solo la autoridad, sino también el carisma. Si hay que llamar la atención a los presbíteros, a los obispos, uno tiene que hacerlo guiado por el Espíritu, no simplemente por dar la contra, no simplemente por sobresalir,
por decir, mire, le paró el carro al arzobispo. No es esa, ese no es carisma. Carisma es reproducir la palabra auténtica de Dios, el mensaje auténtico de Dios, volviendo a las escrituras, iluminar con las escrituras los problemas que se están viviendo. Equilibrio armonioso entre la pureza de fe, un cierto rigorismo, algunas reglas son necesarias y no es el caos, pero también hay que tener cierta tolerancia mediante forma de mayor intimidad y espontaneidad. Por ejemplo, el hecho que muchos bautizados se vayan a las sectas es por esta razón. Allá encuentran mayor intimidad y espontaneidad. Acá, en nuestra iglesia, a veces encuentran solo rigorismo, solo cumplan esa regla. Estás divorciado, no puedes, punto. Y ahí le dicen, Dios es amor, Dios te quiere. Piensa en eso antes que en las condenas. Dios no te condena si tú no quieres ser condenado. Una fe auténtica y una teología comprensible. Pensaba entre Ratzinger y Bergoglio, ¿verdad? La capacidad de Ratzinger de razonar sobre nuestra fe, de justificar nuestra fe, y la facilidad de Bergoglio para explicarlos, para hacerlo comprensible. Aunque a veces Ratzinger se enredaba en su propia teología y a veces también Bergoglio. Papa Francisco se le suelta la lengua, como en estos días que no admitan más seminaristas homosexuales porque hay mucha mariconería en los seminarios. Bueno, tal vez tenga razón, pero no es la manera de decirlo. Tuvo que pedir disculpas, no le quedó otra. Entonces ven la importancia del equilibrio entre una fe auténtica, con fundamentos, con sólido cimiento, a lo Ratzinger, y una teología que llegue al corazón de los hombres sin exagerar de un lado en el otro. Ratzinger, Bergoglio, por eso digo, no son opuestos, sino complementarios. Como siempre, la relectura se la dejo. Es bastante sencillo el texto que acabamos de leer, ¿no? Y estamos ya en los minutos finales, tal vez siendo el cierre, si quieren, de la lección de las cartas pastorales, podemos dedicar unos minutos más a la colación. Y el tema que sugiero, hagamos un resumen propio de los temas de las cartas pastorales que más nos han impactado. 14 encuentros. En cada uno de los encuentros hemos tenido un comentario, hemos tenido meditación, hemos tenido la aplicación a la acción, hemos tenido oración, hemos tenido colación. ¿Qué nos queda que hemos aprendido de las cartas pastorales? De esto se trata, ¿sí? Entonces hago un clic para salir y dejo de compartir.